No creo en conseguir una persona que nos llene la vida. Creo en una vida llena para poder compartir la felicidad con otra persona. No creo en que el amor lo genera alguien. Creo en que el amor está en nosotros. Si hemos llegado a crecer lo suficiente como para desarrollarlo y mantenerlo, y que de pronto se dispara por personas que comparten pensamientos y sentimientos, no creo en la exclusividad de dar y estar. Creo en una actitud frente a la vida integral, con diferentes expresiones, pero sin condiciones. No creo en el amor a primera vista, ni en creer en alguien en muy poco tiempo. Creo en hablar el mismo idioma, en el mismo sentimiento, en la comodidad de estar cerca, en conexiones de energía como los ríos que se unen en un mismo curso. No creo en el amor de hoy prometido para toda la vida. Creo en el respeto, en la sinceridad, en el amor maduro que nos deja espacio para crecer juntos. Creo en el amor que dos deciden, en el amor que nos da la gana de compartirlo, sin presiones, sin exigencias. No creo en esfuerzos unilaterales por llegar. Creo en la naturaleza del fluir y coincidir, el estar centrados para escuchar hasta dónde podemos llegar, para equilibrar sin sufrir. No creo en amar sufriendo, creo en amar con armonía, en que el amor es más y nunca menos, en el te quiero sin por qué. No creo en amores que coartan, en amores que frenan. Creo en las relaciones que nos apoyan en los malos momentos, que leen la mirada, que sonríen con el alma, que están. No creo en callarse por no dañar. Creo en la comunicación como la mejor vía para construir, coincidir y decidir. Creo en la absoluta sinceridad al decir te amo y también al decir me voy. Creo en la vida, la construimos nosotros, y creo en la frase que dice la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a ello. Y lo único que nos puede asegurar que así sea es tener la valentía de enfrentarla, sin miedos en el presente, ya que el mañana podría no estar. Creo completa y ciegamente en el amor puro, íntegro, incondicional, cálido, ese que es tan profundo como sensación, como belleza, como entrega, que en esencia no se diferencia del maternal, del fraternal, de la amistad, del de pareja. Creo que debemos asegurarnos cómo lo hacemos llegar, porque nos tocan puntos distintos, pero al final es uno solo, el que está en nosotros, como consecuencia de tener mente, emoción, sentimientos y corazón.